Hola a todos, mi nombre es Agustín Iturres, soy miliciano de Fasta Córdoba y hoy les voy a contar un poco sobre el estilo. Me pidieron esta charla, esta disertación breve sobre el estilo. Pero para hablar del estilo también tenemos que hablar sobre el carisma de Fasta, que son dos realidades que se reclaman y que caminan juntas. Cuando Fasta comenzó no se hablaba de carisma, no se diferenciaba el estilo del carisma. El padre Fosbury habla de esto en varias charlas y varios documentos y dice que en los tiempos de la milicia juvenil se hablaba de estilo, pero que hoy hablamos de carisma. Dice el cura en el libro del carisma de Fasta: ni yo ni aquellos primeros discípulos teníamos claro lo que estaba ocurriendo en esos primeros tiempos fundacionales. Lo cierto es que carisma y estilo siempre estuvieron presentes, pero esa diferenciación, esa precisión se hizo más adelante en el tiempo. Hay una cosa que siempre estuvo clara y que siempre hubo un discernimiento sobre aquello que era propio de Fasta, que era lo propio. Y eso propio tuvo sus características en los tiempos de la milicia juvenil y después cuando fuimos Fraternidad Seglar Dominicana y después con la ciudad miliciana. Existe un camino fundacional que Fasta fue recorriendo y gracias al obrar del Espíritu Santo, a través del carisma que es propio de Fasta y de la espiritualidad participada de la orden, en donde Fasta fue caminando y haciendo este discernimiento, esta diferenciación. A medida que el carisma fue operando, se fue haciendo, a lo largo del tiempo, se fue haciendo cada vez más evidente y fue generando un estilo que es el estilo propio de Fasta. Un carisma es una gracia del Espíritu Santo. Como ya dijimos y ya conocemos, Fasta tiene su carisma propio. Cuando el Consejo Pontificio para los Laicos le otorgó a Fasta el reconocimiento como Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, el secretario de este Consejo Pontificio le dijo al padre fundador que reconocía y valoraba la originalidad del carisma de Fasta. Esto significa dos cosas. En primer lugar, que Fasta tiene un carisma que es propio y en segundo lugar, que es original también. Entre los dones del Espíritu Santo existen un grupo de dones que la Iglesia llama dones carismáticos y que son regalos que el Espíritu Santo hace a ciertas personas u instituciones para que se ordenen a la edificación y al bien común de la Iglesia. Los carismas son múltiples en su especificación, pero uno solo en cuanto a su origen y destino. Por eso San Pablo, en su carta a los Corintios, dice que hay diversidad de carismas, pero hay un mismo espíritu. Entre esa diversidad de carismas se encuentra el carisma de Fasta, nuestro carisma propio. Esta realidad carismática pertenece a una realidad espiritual, pertenece a un mundo invisible. Su origen, como dijimos, es el Espíritu Santo que le insufla, que nos da este regalo. Y esta realidad es una realidad viva, dinámica. Esto significa que se mueve y también se va descubriendo, se va desplegando. Y le permite a la Iglesia poder insertar un mensaje que no cambia en las culturas y las costumbres y realidades que van cambiando. A lo largo de la historia de Fasta, vemos cómo en algunos momentos ciertas cuestiones que a lo mejor no se pensaban o no se consideraban fueron apareciendo y haciéndose parte de la vida de la ciudad miliciana, como pueden ser los colegios, la universidad, ciertas fundaciones en otros países o la fundación de la fraternidad sacerdotal o de las caterinas. El carisma se va desplegando y van apareciendo nuevas realidades. Ahora, la forma en la que se expresa este carisma de manera visible, este carisma que es una realidad invisible, espiritual, la forma en la que se expresa es el estilo. El estilo es uno de los efectos del carisma de Fasta. Es una realidad visible que nos remonta, que nos transmite a lo invisible. Dice Santo Tomás que Dios acomoda su lenguaje a la proporción del oyente y sabe que el hombre llega a lo inteligible por medio de lo sensible. Esto es el estilo. Es una forma de llegar a esa realidad espiritual, carismática, de una manera sensible. Entonces, el estilo es una expresión sensible, es un lenguaje simbólico. Y como lenguaje simbólico es una pedagogía.
con todos los campamentos, con todas las actividades, las formas en las que nosotros trabajamos con nuestros jóvenes, vamos descubriendo y nos vamos enamorando de una realidad invisible que es el carisma propio de Fasta. Nos vamos enamorando de realidades que son más profundas, que son propias del carisma. En los rucas, en las casas, se vive el estilo miliciano tratando de enseñar a los jóvenes ese carisma. Se usa ese lenguaje simbólico para que los jóvenes puedan aprender el carisma. El padre Fosbury, en una charla a los mandos, decía que no nos tenemos que olvidar que estas formalidades, que puede ser por ejemplo una formación o cualquier otro elemento del carisma, estos símbolos, valen en la medida que se conectan con esa realidad profunda que están simbolizando, que están significando. Porque si no, se quedarían simplemente en formalidades. Y dice en esta charla también que la ciudad tiene un lenguaje que se expresa en nuestras formaciones, por ejemplo. Una buena y prolija formación cada sábado por la tarde está mostrando que esos jóvenes y niños habitan la ciudad. Están significando con sus portes, sus cantos y sus consignas todo lo que aman sus corazones. Los signos y símbolos propios de Fasta nos hablan del carisma. Lo representan, lo muestran, pero no lo agotan. De la misma manera que una rosa puede simbolizar el amor de un novio, pero no agota ese amor. O de la misma manera que un anillo, el anillo de los esposos, puede simbolizar la unión y el amor, pero no agota ese amor. Si se pierde el anillo, no se pierde la unión, no se pierde ese amor. Así podemos decir, por ejemplo, decirle a un escudero que Fasta es la boina, que Fasta es el campamento, que Fasta es la marcha, pero para que pueda remontar a esa realidad que es invisible, a esa realidad que es el carisma, para poder acercarlo a esa realidad invisible. El estilo es auténtico en la medida que significa el carisma de Fasta, y esa significación está cobijada en la imagen, en el símbolo, dentro de la imagen. Es importante poder entender que para profundizar el estilo es necesario contemplar su significado, es decir, contemplar el carisma. Y para eso necesitamos ser fieles a ese carisma fundacional. Si bien el carisma precede al estilo, como la causa precede al efecto, en Fasta el camino se hizo al revés. Es decir, primero se fue gestando un estilo y se fue percibiendo, y después se percibió que había un carisma. Y ese camino que hizo Fasta también lo hacen todos los miembros que pasan por Fasta. Es decir, primero nos encontramos con el estilo, con los símbolos, con lo sensible, y después nos llegamos a enamorar de un carisma, que es una realidad más profunda. Seguramente los primeros milicianos de Fasta no entendían esta realidad carismática y estaban y se juntaban a jugar y se quedaron por alguna razón, de la misma manera que nos podemos haber quedado cualquiera de nosotros. Pero un día llega un momento en el que uno elige estar, y eso tiene que ver más con una realidad espiritual, carismática. Elige el carisma, y eso es la vocación miliciana. Hay una frase en Fasta que dice que los jóvenes parecen pero no son, y que los más grandes no parecen pero son. Y tiene todo sentido, porque a través del estilo, de todos los símbolos, a través de la boina, del campamento, de la marcha, de la ascensión, de la amistad, la alegría y todos los símbolos del estilo, los jóvenes intentan vivir una realidad profunda, aunque no la entiendan del todo, y se va produciendo un ascenso, se va remontando desde lo visible a lo invisible. Pero es con el paso del tiempo y con los años que el carisma va formando parte de la vida del miliciano, y uno lo asume como propio, como miembro de Fasta, y descubre la vocación, y descubro que ese carisma es la manera en la que quiero vivir y ser parte y edificar la iglesia. Entonces a lo mejor no parezco porque no uso la camisa o la boina, pero soy. El estilo, entonces, es una realidad visible que nos remonta a una realidad que es invisible. Es la manera que tenemos en Fasta de vivir y expresar eso que el Espíritu Santo le regaló al Padre Fundador y por medio de él a toda la ciudad miliciana. Ese carisma expresado por medio del estilo tiene como finalidad
la edificación y el bien común de la iglesia, o sea, la salvación de las almas. Y esta realidad carismática le da significado a todas nuestras formas exteriores, a todo nuestro estilo, aunque permanezca oculta. Y eso es por eso que el estilo no es simplemente una forma o una moda, es en definitiva un modo de vivir y expresar ese don del Espíritu Santo. Es un modo que nos santifica.